Hola chicos, mi nombre es Hermes Acosta Villeros, soy estudiante del Colegio Nuevo Horizonte y hoy vengo a presentarles una investigación que he realizado junto al proyecto Ciencia que ladra no muerde espanta. Mi investigación se centró en el conflicto ruso-ucraniano, el cual decidí titular como La lucha que nos dividió. Eh, Mi objetivo con esta investigación es informar y esclarecer sobre los acontecimientos históricos que ocurrieron desde el ámbito económico, político y social. Sin nada más que decir, iniciemos. Para conocer más a profundidad la historia y lo que vendría siendo este conflicto, necesitamos remontarnos al año 1783, en el cual el Imperio ruso, reinado por Catalina la Grande, anexa Crimea a sus territorios, expandiéndolos así por el sur y el este del país. Cabe recalcar que Crimea es una península ubicada en el Mar Negro, en el este de Europa. Luego nos vamos al año 1917, en el cual ocurre la Revolución Rusa. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, toman el poder del gobierno provisional. La Revolución Rusa se da a cabo en dos fases. La llamada fase de febrero, en la cual se lleva la renuncia del zar Nicolás II, y la fase de octubre, en la cual se establece así el primer Estado socialista del mundo. Ya en el año 1922 se da la creación de la Unión Soviética. En esta se firma un tratado que unifica a diferentes repúblicas soviéticas como lo son Georgia, Rusia, entre otras. En el año 1945 se le da fin a la Segunda Guerra Mundial, dejando así derrotados potencias mundiales como lo son Italia, Alemania y Japón, y quedando como victoriosos los aliados, teniendo en estos Estados Unidos. Ya en el año 1991 se da la disolución de la Unión Soviética. Esta disolución se da por diferentes cambios políticos que debilitaron este partido, ya que ciertas repúblicas soviéticas se unieron a la CEI, que es la Comunidad de Estados Independientes, y se independizaron. En el año 1994 se firma el Memorándum de Budapest. Este fue firmado por Ucrania en Hungría y la comprometía a entregar su arsenal nuclear a Rusia para asimismo ser destruido. En el año 2004 ocurre la Revolución Naranja. Esta consistió en un conjunto de protestas pacíficas que se llevaron a cabo tras las elecciones presidenciales, ya que se creían que estas habían sido manipuladas por el gobierno para beneficiar a ciertos candidatos. En el año 2010, Víctor Yanukovych es elegido presidente de Ucrania. Este es elegido presidente ya que le ganó en la segunda vuelta a la candidata Yulia con un 48% de los votos. En el año 2014, en Ucrania ocurre un golpe de Estado, ya que el presidente antes mencionado se tenía cierta oposición a la OTAN y al libre mercado, lo que Rusia lo catalogó como un golpe de Estado. En el año 2014, Rusia manda una invasión a Crimea con hombres sin insignia llamados hombres verdes con el objetivo de hacerse en esta península. En el año 2022, Rusia lanza un nuevo ataque a gran escala, siendo este el segundo mayor ataque militar después de la Segunda Guerra Mundial, dándole inicio así oficialmente a este conflicto. Ya en el año 2023, Ucrania lanza su primera contraofensiva con el objetivo de recuperar grandes ciudades y regiones importantes de este país. En el año 2024 ya Rusia tiene dominado gran parte del país, dominando mayormente el sudeste en regiones como lo son Donetsk y Lugansk. El 1 de junio del presente año ocurre la Operación Telaraña. Esta consistió en un ataque militar ucraniano a bases militares rusas con 117 drones, siendo este uno de los mayores ataques militares aéreos, con el objetivo de destruir bases militares rusas y destruir ciertas armas de largo alcance rusas. El 7 de agosto del presente año, Donald Trump intenta hacer acuerdos de paz con ambos países, proponiendo así un alto al fuego durante 30 días, el acuerdo del cual no fue cumplido. Uno de los principales motivos de este conflicto es que Ucrania principalmente se ha querido acercar al occidente, más específicamente a la OTAN y a la Unión Europea. Esto Rusia lo toma como una amenaza, ya que teme perder la influencia sobre el país y teme perder los beneficios económicos que le generan la exportación del gas,
ya que los gasoductos del gas ruso para pasar al resto de Europa tienen que pasar por Ucrania. Aunque este conflicto ya ha tenido raíces anteriores, como lo son desde el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Esta, como ya les dije anteriormente, es la separación de diferentes repúblicas soviéticas. Pero este conflicto se intensificó en el 2014 con la invasión a Crimea con ciertas tropas. Los antecedentes sociales de este conflicto, de esta guerra, giran primordialmente en que Ucrania contiene una población mixta. Esto quiere decir que contiene dos o más etnias en un mismo país, teniendo así un 17% de población ruso parlante en Ucrania y con una gran mayoría del 77% de ucranianos. Otro de los principales antecedentes sociales que giran en torno a este conflicto es el debate sobre el uso del ruso en diferentes áreas como lo son la educación, los medios de comunicación y la vida pública en Ucrania. También la independización del país ucraniano afectó a tener ciertos cambios políticos, económicos y sociales sobre la población rusa que habita en Ucrania. Los principales antecedentes culturales de este conflicto giran primordialmente en torno a la identidad nacional, la historia compartida y el idioma. Bueno, lo que vendría siendo la historia compartida ya viene desde 1783, año el cual ocurrió la anexión a Crimea por parte del Imperio Ruso, ya comentado anteriormente. Esto generó cierta división en la cultura y en la étnica entre ambos países. Lo que vendría siendo el idioma, se ha generado también cierta división, ya que se ha desarrollado de manera diferente el uso del idioma ucraniano en diferentes partes, más específicamente en la parte occidental del país. El impacto medioambiental que ha tenido este conflicto ha sido devastador, ya que se han reportado, según el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, más de 1.599 casos de contaminación a ecosistemas, contaminando así el agua, los suelos y dañando así la vida pública en las poblaciones de ambos países. Cabe recalcar que estos daños se hacen o se dan por el uso de diferentes armas y arsenales que contaminan el mundo. También se han afectado más de 54 áreas en contaminación grave en Ucrania, afectando así ciudades principales como lo son Dnipro y Kherson, afectando a múltiples poblaciones del país. Este conflicto ha tenido un impacto económico bastante significativo y que se puede analizar de diferentes maneras. También el mercado energético ha sido víctima de diferentes tensiones, más específicamente en el gas y el petróleo, ya que la independización de Europa a las exportaciones del gas ruso ha afectado a la economía. También ya que los gasoductos del gas ruso para pasar a Europa tenían que pasar por Ucrania y estos han sido cortados. En el sector alimentario también ha afectado bastante la economía, ya que las exportaciones de el maíz y diferentes alimentos de bajo precio han disminuido sus exportaciones por parte de ambos países. Esto ha afectado a otros países o otras regiones que necesitan de estos alimentos. Esto nos muestra que no simplemente Rusia y Ucrania han sido afectadas por este conflicto, sino que aún así también otros países han sido también afectados. Este conflicto ha tenido un impacto político bastante significativo y complejo. Esto ha llevado a que la guerra se generen diferentes tensiones por parte de Rusia ante el occidente, más específicamente a la Unión Europea y a Estados Unidos, estas cobrándole así sanciones financieras y económicas, lo que puede generar también tensiones políticas y económicas aún más. También ha habido cierta polarización política. Esto quiere decir que algunos países apoyan abiertamente a Rusia o a Ucrania, lo que ha activado una revisión
de la seguridad global. También en ambos países se ha, por decirlo así, activado el sentimiento nacionalista y también ha habido cierta división en algunas poblaciones. El territorio en este conflicto juega un papel fundamental, ya que gran parte de este conflicto se ha desarrollado en el territorio ucraniano. Esto quiere decir que ciudades importantes como lo son Donbas, Crimea, Donetsk y Lugansk, son víctimas de diferentes ataques militares enviados por Rusia, ya que Rusia domina aproximadamente el 27% de Ucrania. Esto equivale a 161.000 kilómetros cuadrados, gran parte del territorio. También afectando así a diferentes territorios como lo son el cultivo y diferentes áreas de producción de materia prima, afectando así a las exportaciones de este país. Como podemos ver en la imagen, es un mapa del país ucraniano y nos muestra en color rojo regiones como lo son Donbas y Lugansk, regiones las cuales ya están controladas por Rusia, y regiones en color morado como lo son Islum, regiones las cuales ya están recuperadas por Ucrania. También nos muestra que están avanzando diferentes tropas por regiones como lo son Melitopol y Mariupol. Esto nos muestra cómo Ucrania ha perdido y ha logrado recuperar cierto territorio. Los recursos en este conflicto son bastante importantes para ambos países, primordialmente para Ucrania, que tiene minerales como lo son el grafito, el litio y el titanio. Estos minerales le ayudan al mejoramiento de su tecnología y a su industria militar. Por otra parte, Rusia posee minerales como lo son el gas natural, el carbón y el petróleo. Estos minerales también ayudan a mejorar su desarrollo como nación y a su desarrollo económico, aunque el gas natural ha dejado de aportarle un poco a la economía, ya que se independizó Europa del gas ruso. Por parte de Ucrania, ha dejado también de aprovechar los minerales como los antes mencionados, como el grafito, el litio y el titanio. Por esta razón ha disminuido su economía. El impacto social de este conflicto ha sido bastante significativo y devastador, ya que se ha dividido, por decirlo así, Ucrania, ya que existe una población rusoparlante en el país. Esto hace que las personas tengan diferentes culturas o pensamientos sociales o políticos que los dividan. También ha afectado a áreas sociales como lo son el desplazamiento forzado. Se han desplazado gran cantidad de población hacia diferentes regiones del país o hacia otros países. También, según la ONU, hay más de 10.000 muertos ha dejado este conflicto, lo que puede generar un gran impacto social, ya que ha afectado también las vidas de los familiares que participan en la guerra y ha generado traumas y diferentes emociones negativas. La semana 184 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado, como siempre, actividad en el frente y alguna noticia que merece la pena comentar. Así que venga, vamos a darle al resumen semanal, que ya es hora. Comencemos con el tradicional repaso de frentes. Ahora que el río Skil ya no parece ser un problema, los rusos están logrando ciertos avances en Kupiansk. Allí el ejército ruso ya tiene presencia consolidada en el tercio norte de la ciudad. La situación allí ha empeorado bastante para Ucrania, que a pesar de todo mantiene aproximadamente 2/3 de la urbe. El tercer regimiento de la brigada Azov, que últimamente actúa como el gran apagafuegos de Kiev, ya se ha trasladado a la zona. La caída de Kupiansk comprometería todo el territorio ucraniano al este del río Skil, especialmente toda la zona despoblada que podemos ver en la imagen. Además, Kupiansk le daría de una vez por todas a Rusia una base desde la que poder adentrarse en el Oblast de Kharkov. Mientras, en Sumy las cosas apenas cambian.
Lo que está claro es que la famosa ofensiva rusa, que teóricamente se iba a llevar a cabo en la zona, ha sido un fracaso, aunque en ningún caso hemos visto que los rusos destinasen allí la cantidad de tropas que Ucrania dijo que había. Por cierto, ¿os acordáis de Kremina? En la ofensiva de Kharkov de 2022, el ejército ucraniano llegó hasta sus puertas y desde entonces rusos y ucranianos se han estado dando de leches en el bosque que precedía a la ciudad. Pues bien, los rusos han expulsado finalmente a los ucranianos del bosque de Serebriansky. A pesar de los constantes combates, el frente había estado estabilizado durante casi 3 años, pero en el último mes los rusos han sido capaces de presionar a los ucranianos aquí. Más allá de eso, la situación sigue controlada en Pokrovsk, donde fuentes ucranianas aseguran que un número relevante de tropas rusas han quedado cercadas. No obstante, a pesar de que los mapas nos sirven como referencia, en estos casos no podemos hacerles demasiado caso. En muchas ocasiones, lo que se pinta en un mapa como controlado por Rusia o por Ucrania realmente es una zona gris en la que en algún momento se ha visto un documento gráfico con elementos de uno u otro ejército. Pero en realidad el frente es más poroso de lo que parece, y muchas veces los campos de cultivo pintados de uno u otro bando son realmente campos de cultivo vacíos, en los que no hay una presencia permanente de nadie. Lo que sí nos indican los mapas son tendencias que nos facilitan mucho el estudio y el análisis de lo que está pasando. Hablemos ahora de las refinerías rusas. Parece que la campaña ucraniana sobre estas está siendo mucho más seria que en ocasiones anteriores, ya que los ataques que estas están sufriendo están siendo bastante más potentes que en el pasado. Y es que el escenario ha cambiado. Ucrania ha desarrollado y fabricado en masa drones de largo alcance, capaces de volar cientos de kilómetros, esquivar radares y golpear con precisión zonas críticas de una refinería, como las unidades de destilación, los sistemas de bombeo o los sistemas de almacenamiento de crudo. No se trata solo de alcanzar el objetivo, sino de elegir las partes exactas cuya destrucción paralice toda la instalación durante semanas. Esto se ha logrado gracias a una combinación de inteligencia muy precisa, con el uso de satélites occidentales, imágenes comerciales, datos de sensores en abierto, y a una capacidad creciente para coordinar ataques simultáneos o repetidos sobre un mismo complejo industrial. Rusia tiene defensas antiaéreas potentes alrededor de Moscú, y de instalaciones militares también, pero su territorio es demasiado grande para cubrir todo. Esto explica que instalaciones muy alejadas del frente, antes consideradas seguras, hayan sido alcanzadas con éxito. Por cierto, Zelensky ha dado datos muy interesantes sobre las campañas de bombardeos rusos. Zelensky ha explicado que cuando Rusia lanza unas 800 unidades de drones Shahid en una oleada, Ucrania necesita unos 1.600 interceptores para neutralizarlos con garantías, ya que no todos los choques son efectivos. Cada interceptor cuesta alrededor de 3.000 euros, lo que supone cerca de 4,8 millones por oleada completa. Hasta hace poco se intentaba derribar Shahids con misiles antiaéreos que podían costar más de 100.000 euros cada uno, algo que era insostenible. En la práctica, Ucrania solo puede responder con una décima parte de lo necesario. Frente a los 1.600 interceptores que harían falta, apenas lanza unos 160, lo que supone medio millón de euros invertidos. Esa brecha no se debe a falta de tecnología, sino a falta de financiación y capacidad industrial para fabricar interceptores en masa. Zelensky insiste en que, para que Moscú sienta el peso de la guerra, Ucrania debería poder responder en espejo, enviando también cientos o miles de drones hacia Rusia, saturando sus defensas y elevando sus costes, pero hoy esa simetría está muy lejos de alcanzarse. Por cierto, Zelensky también ha dicho que Putin le comentó al enviado de Trump, Steve Witkoff, que Rusia tomará del Donbass antes de que acabe el año. Sin embargo, Zelensky ha dicho que a Rusia le costará años y millones de vidas intentar conquistar toda la región. Y si Putin quiere acelerar el proceso, no hablaríamos de 1 millón de bajas, sino de hasta 3 millones de cuerpos que acabarían regresando a Rusia. Añadió además que si llegara a producirse una ocupación total del Donbass, sería una tragedia enorme, porque le abriría la puerta a Putin para continuar la ofensiva hacia Kharkov, que está a apenas 90 kilómetros, y después avanzar en dirección a Dnipro. Recordemos que el Donbass es la zona más fortificada, y si Ucrania pierde esas fortificaciones, lo va a tener complicado. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle a like, suscribirte, y os dejo en la descripción el enlace a mi curso de geopolítica que he hecho con Enrique Fonseca del canal Solo Fonseca. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.